continuación en el procedimiento de análisis causa-raíz, pues entonces aquí lo que tenemos es una lista de eventos priorizados. Entonces la intención ahora es tratar ya de comenzar la investigación como tal. Ya tenemos nuestro volumen de control ya está definido. Bueno, tenemos el equipo asociado, la función, tenemos ya priorizado, que es la justificación de por qué vamos a hacer ese análisis de fallas. Entonces ahora ya nos vamos a concentrar en buscar información específica para, bueno, determinar las causas. En esta parte lo que se recomienda a nivel metodológico es desarrollar lo que se llama el contexto operacional. El contexto operacional en realidad no es más que buscar información directa sobre la operación. Aquí la idea, por ejemplo, para facilitar este proceso es buscar los datos, por ejemplo, del manual de operaciones, buscar la información de procesos, buscar, qué sé yo, el diagrama de entrada, proceso, salida. Aquí también esto sirve mucho para que nosotros actualicemos la propia información técnica, por ejemplo, los manuales de operación. En muchas oportunidades, bueno, hay fabricantes que te entregan manuales de operación muy bien desarrollados, con mucha información, con un nivel de profundidad técnica bastante bueno. Hay otros manuales de operación, bueno, que dan espera, que no te dan ningún tipo de información importante. Entonces aquí la idea, sobre todo en esta parte también, es preguntarnos qué cosas en estos últimos meses, por ejemplo, han comenzado a cambiar, porque muchas veces el detonador de una falla son justamente los factores del contexto operacional. Por ejemplo, que si lo que son variables como, por ejemplo, como el combustible, materia prima, vapor, gas, todo lo que son, por ejemplo, insumos, que probablemente hayan cambiado en estos últimos meses. Por ejemplo, que usted el año pasado le compraba el combustible a un proveedor y este año lo está comprando a otro proveedor. Y ese otro proveedor le está trayendo el combustible dañado, o perdón, contaminado. Y entonces esa contaminación está generando problemas que hace un año no aparecían. Y cuando tú analizas, bueno, ¿qué es lo único que ha cambiado? Bueno, usted cambió el proveedor que le compraba originalmente el combustible. Entonces eso puede ser, bueno, como el factor causal. O bueno, cambios en la forma como operan. El año pasado usted las plantas las venían trabajando siempre con un factor de carga del 60%. Pero entonces ahora este año, por ejemplo, ese producto se apreció, ahora necesitas producir más, tienes que incrementar el factor de carga al 80%, y entonces ahora tienes un equipo que el año pasado no lo utilizaba más de 10 horas al día, ahora lo está utilizando 20 horas al día. Y claro, entonces ese cambio tan violento, pues entonces ¿qué comienza a generar? Patrones de deterioro más agresivos, patrones de frecuencia de fallas que comienzan a aparecer de forma más continua, y entonces resulta que usted, por ejemplo, dejó estático el plan de mantenimiento. Entonces el plan de mantenimiento que tenía era para el año anterior, donde usted había espaciado las frecuencias de mantenimiento, pero los procesos de deterioro no eran tan agresivos como los de ahora. Entonces te están apareciendo fallas que el plan de mantenimiento no está logrando controlar. Entonces, si eso es lo único que cambió, pues muchas de las hipótesis se van a ir contra quién? Contra el plan de mantenimiento, que simplemente vas a tener que actualizarlo. Entonces, en esta parte la idea es justamente eso. Preguntarnos en ese contexto qué ha cambiado, qué factores pueden haber influido en que aparezcan fallas que hace tiempo no estaban apareciendo. Aquí la metodología recomienda utilizar, bueno, buscar, como les comentaba, que si los diagramas de instrumentación y tuberías, los esquemáticos, los manuales de diseño, las bitácoras operacionales, ver el historial, sobre todo en esta parte operaciones y procesos son los que más van a aportar. Claro, aquí estamos hablando del evento priorizado, nada más. 3 meses después. En el caso, si fuese un evento asociado justamente a procesos de pérdida de producción, sí, en nuestro caso él tenía que esperar, partido 3 meses después, depende, porque de repente te apareció en el tercer mes de ese trimestre. Entonces él sale como el peor actor de ese trimestre. Entonces en realidad lo que estás esperando es un par de semanas para arrancar. Cuando en realidad tienes que esperar 3 meses si una de estas fallas ocurrió al principio de ese trimestre. Entonces, esto que estamos discutiendo ahora es sobre el evento de alto impacto, que previamente salió del filtro del modelo de riesgo anual equivalente. Entonces, bueno, ahí la metodología también propone que se utilice, bueno, la referencia aquí también es, por ejemplo, la 14224 tiene una parte que habla sobre los diagramas de entrada, proceso de salida. Entonces aquí la idea es nada más que construir físicamente el diagrama EPS. Bueno, ¿cuáles son para
para nuestro problema, bueno, establecer cuáles son las principales variables, los servicios más importantes, los sistemas de protección más importantes, el proceso genérico que estamos evaluando y luego lo que sale allí. Esto es básicamente como información referencial para el contexto operacional. En el caso, por ejemplo, de si se tiene como referencia la 14224, ya la 14224 tiene como plantilla de diagramas de entrada, proceso de salida, bueno, para como en el negocio que ustedes están. Ustedes pueden ir allí, pueden ver, por ejemplo, plantillas para un horno, para un intercambiador de calor, para un sistema de bombeo. Entonces, por supuesto, uno lo que hace es que lo toma como referencia y simplemente puedes como dibujar gráficamente lo que sería este proceso. Es más, este es un ejemplo real y esto que estoy colocando aquí, esto lo hemos copiado de la norma, de la 1424. Por ejemplo, esto fue, nosotros en España hicimos un análisis de fallas en el área de generación eléctrica de la compañía Iberdrola. Nos tocó hacer una investigación de los sistemas de bombas de alta presión de una gran caldera. Y bueno, por ejemplo, esto que estamos colocando acá, lo copiamos directamente de la norma. La norma tiene estos sistemas de bombeo predefinidos. Estos son sistemas de bombeo que tienen un variador de frecuencia, un motor eléctrico y estos subsistemas. Lubricación, refrigeración, precalentamiento, vigilancia y control y misceláneo. ¿Qué es lo que entonces normalmente uno hace acá? Este es como el mínimo volumen de control a analizar. Claro, indistintamente que nuestro que inicialmente pudo haber estar amarrado, por ejemplo, al sistema a la bomba. La idea no es cerrarnos en la bomba. La idea es que la investigación la arranquemos para un volumen de control más amplio porque la función es completa. Probablemente muchas hipótesis de las fallas de los componentes de la bomba no vienen de la bomba, vienen de los... Entonces, la idea es abrir ese volumen al inicio. Entonces, bueno, esta norma ISO 1424 ya te da esas plantillas típicas para este tipo de equipo. Bueno, si no tenemos la 1424, simplemente el grupo de expertos va a tener que definir este volumen de control. Ok, entonces ya aquí tenemos la información referencial de operaciones, y ahora sí tenemos definido como límite de batería. Esto también permite que el grupo de investigación se ubique físicamente, dónde estamos parados, bueno, cuáles son sobre qué sistemas o equipos es que vamos a hacer la investigación. Ya una vez entonces que tenemos priorizado y definido el contexto operacional, entonces en la fase siguiente de la metodología, lo que propone el método es generar la discusión sobre lo que estos han llamado los modos de fallo físico. Entonces ahora es como comenzar a construir los niveles que preceden al árbol de fallo. El evento tope o el evento superior del árbol es el evento inicial, el qué. Y entonces ahora lo que yo voy es a tratar de descomponer ese qué en distintos modos de fallo. Porque este procedimiento habla del concepto de modo de fallo físico. Entonces es importante entender ese concepto físico porque aquí lo que se relaciona son los eventos físicos encontrados una vez que se pierde la función o una vez que se interrumpe la función del proceso. Entonces, bueno, pudiésemos haber arrancado al inicio, nuestro evento inicial se ancló sobre los paros asociados a una bomba, que es el sistema de bombeo, el síntoma que teníamos era presión y caudal. Entonces ahora lo que yo me voy a preguntar, bueno, ¿cuáles fueron los componentes físicos que intervinieron en ese tipo de interrupción? En este caso, por ejemplo, bueno, aquí se asociaron un par de componentes físicos, que si rodamiento o sello. En este caso, bueno, el rodamiento se descartó, como les comentaba hace rato cuando hablaba de, bueno, que al operador le está llegando es la señal de alta vibración. Él asume que fue, por ejemplo, un rodamiento, pero cuando físicamente el grupo de mantenimiento fue al sitio, bueno, en realidad no consiguió el rodamiento dañado. Entonces, por supuesto, ese se descarta en ese momento. Entonces, la idea es que aquí establezcamos los componentes físicos que están inhabilitando la función del sistema que estamos evaluando. Yo aquí estoy mostrando árboles de fallas bastante sencillos, simplemente para entender estos conceptos, pero bueno, hay árboles de fallas que pueden ser mucho más complicados. En lo que en vez de tener solo dos modos de fallo físico, aparecen 3, 4 modos de fallo. Y la otra discusión, simplemente para entender aquí, en el segundo nivel del árbol aparece el modo físico, pero a veces necesitamos más de 2 o 3 niveles para llegar al modo físico al cual tú puedes atacar, que es el mismo concepto que manejábamos ayer, el concepto del ítem mantenible. Cuando hablábamos, por ejemplo, del motorcito de medio HP, ese motor de medio HP, si yo lo quiero descomponer en modo de fallo, ¿cuáles van a ser los ítems mantenibles del motor de medio HP? El mismo motor.
Probablemente ese motor llega aquí mismo y ese motor no vale la pena despezarlo, porque tú no le vas a montar ningún tipo de soluciones específicas a los componentes individuales de ese motor. Pero, por ejemplo, si tuviésemos no el motor de medio HP, sino en la investigación ahora es el motor de 3000 HP. Entonces, fíjense, el motor como sistema está ubicado acá. Pero, ¿cuál es el modo de fallo? El modo de fallo todavía. El modo de fallo físico todavía no es el motor. Fíjense, el motor entonces probablemente va a necesitar otra fila más. Imagínense que dentro de esa fila está el sistema de lubricación. Pero todavía el sistema de lubricación tampoco es un acto mantenible. Entonces, el sistema de lubricación, vamos a la bomba lubricadora. Bueno, si son estas bombitas pequeñitas, que tienen un motorcito pequeño, que te mueve una bombita lubricadora, bueno, ahí probablemente la bomba lubricadora es el acto mantenible. Pero si es una bomba lubricadora, estos sistemas muy complejos como una gran turbina, la bomba lubricadora todavía no es un acto mantenible, por ejemplo, bajas al sello. Entonces, ¿cuántos niveles bajamos allí? 3 o 4 niveles, pero todavía estamos en el modo de fallo. Entonces, por eso es que a veces cuando vemos físicamente ciertos árboles, hay ramificaciones que tienen muchos niveles y hay ramificaciones que tienen muy poquitos niveles, porque es ese concepto, el concepto del ítem mantenible. Donde llegamos al ítem mantenible, bueno, ahí conseguimos la evidencia física. Y ya después, entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una cantidad de modos de fallas muy grande, también aquí la intención es utilizar un criterio para priorizar. Aquí se puede utilizar el mismo modelo de riesgo. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo? Que lo estamos llevando a nivel de modos de fallo. Es como que yo agarre, por ejemplo, ese gran motor, lo descompongo en modos de fallo, me aparecen 20 modos de fallo, pero ahora yo quiero también, ordenar un poco esto. Yo voy a atacar a todos los modos de fallo y le voy a plantear hipótesis. Si no, entonces me puede complicar. Cuando veamos la próxima etapa, fíjense, las hipótesis, cada modo de fallo como mínimo se puede descomponer en 4 o 5 hipótesis. Entonces imagínense ustedes, si tienen a este nivel 20 modos de fallo, multipliquen 20 por 5, son como 100 ramificaciones. Bueno, ¿cuándo terminamos esto? Entonces aquí la metodología lo que propone es un filtro, bueno, aprobar y descartar. ¿Y qué método se puede utilizar ahí? El método de riesgo. Es sacar el riesgo, pero ahora a nivel de modo de fallo y ponerlo a competir. Entonces, de repente, de esos 20 modos de fallo físico, solo 2 generan el 80% de la pérdida. Entonces, en esos 2 son los que luego le montamos hipótesis. Yo les he colocado un ejemplo, bueno, voy a aprovechar para también ir otra vez a la USB. En la USB hay un ejemplito práctico sobre esto que estoy comentando acá. Entonces, ustedes pueden abrir en la carpeta 2, que se llama la de material y soporte. Ustedes pueden abrir allí, bueno, se lo voy a mostrar acá, la tercera que es análisis causa-raíz, y ahí en causa-raíz van a buscar el que se llama, ese creo que está, bueno, voy a abrir primero el de ejemplos, pero creo que aquí no está. En ejemplo, no, sí, aquí. Casi al final, busquen un archivo PDF que se llama RCA, ejemplo práctico Petrobras Scanca. Si ustedes abren ese archivo PDF, bueno, este archivo PDF es un resumen de una aplicación real utilizando este método. Entonces aquí sacamos como un extracto. En la primera parte, ¿qué es lo que van a ver? Bueno, esto es un yacimiento. Aquí lo que van a ver es un poco los antecedentes, de por qué se justificó hacer análisis causa-raíz en esta área. Aquí fue en el área de sistemas de equipos rotativos. Estos fueron los antecedentes preliminares. Y luego, bueno, aquí está, en este yacimiento es como que ustedes tengan aquí en la refinería, imagínense que tienen distintos tipos de motores. Bueno, ellos tienen distintos tipos de sistemas de bombeo. Y aquí las dos familias que más producción diferida generaban eran estas dos familias. Una que se llama American y Lufkin. Unos modelos específicos. Ellos, digamos, aquí hicimos el cálculo de riesgo anual equivalente de toda la producción diferida del yacimiento y estos dos contribuyen al 80% de esa pérdida. Ya se cerró el círculo. Entonces ahora se formó un grupo. Este es el grupo multidisciplinario que participó allí. Esto era una combinación entre personal de Petrobras, que era el dueño del yacimiento, Scanca era el contratista que hacía mantenimiento, y también vinieron directamente los representantes de Lufkin y American. Los ingenieros de diseño de Lufkin participaron en esta investigación. Y luego, aquí está lo que vimos hace rato. El qué, el cuándo,
el número, para un modelo, para el American. Entonces aquí está la cuantificación. En este lote 10, bueno, aquí se calculó el riesgo por unidad, era aproximadamente $36.000 la producción diferida, el riesgo anual equivalente, y estas son 200 sistemas de bombeo. Entonces en total están generando una pérdida de alrededor de $6 millones por año. Ya ese es el problema. Luego, bueno, se definió el contexto operacional y ahora aquí se nos presentó un primer inconveniente. Inicialmente nosotros vimos esto como la unidad completa de bombeo, porque esa era la pérdida de la función. Y aquí tenían ellos dividido esto en el área eléctrica, en el área de instrumentación y control y en el área mecánica. Yo les estoy mostrando acá la parte del análisis que se hizo sobre la parte mecánica, pero también esto mismo se hizo sobre la parte de instrumentación y sobre la parte eléctrica. Ahora, en la parte mecánica, Petrobras no tenía ese concepto de modo de fallo físico. Ellos tenían un software en esta planta, bueno, en este yacimiento, que era un software hecho en casa. Y en ese software hecho en casa lo que ellos colocaban era, agarraban la lista de materiales y partes y a cada componente le asociaban un código, que era el código de partes que le da el fabricante. Entonces estaban los componentes mecánicos, estaban los componentes eléctricos, los componentes de control e instrumentación. Cuando estamos explicando el concepto de modo de falla, claro, el modo de falla físico está normalmente por arriba. Si normalmente el modo de fallo físico es la agrupación de varias partes y componentes. Entonces, cuando ellos mostraban la lista de partes, por ejemplo, en estos sistemas de bombeo, la lista de partes mecánicas eran 1200 partes, con su código que sea el repuesto asociado. Entonces, imagínense ustedes, bueno, cada parte yo la puedo asumir como un modo de falla. Pero lo que pasa es que cada parte no le haces tú un mantenimiento, es decir, porque esa parte no es el ítem mantenible. Entonces, bueno, eso se nos iba a complicar demasiado. Entonces, en realidad, ahí fue donde, bueno, el grupo de trabajo que le dijimos, después que se le explicó el concepto de modo de fallo físico, ¿qué se le pidió a ese grupo? Bueno, que trataran de juntar las 1200 partes en ítem mantenible. Eso fue, ahí fue donde más tardamos tiempo, más que la propia investigación. Pero ellos se reunieron varias veces y de todas esas reuniones, ¿qué salió? Este es el resumen de ese resultado. Las 1200 partes las convirtieron en 22 ítems mantenibles. Es decir, que dentro de cada una de estas cajitas a la vez hay una lista de partes, pero a lo que tú le puedes montar el detalle de mantenimiento es a estos conjuntos. Salieron 22, pero todavía 22 modos de fallos son muchos. Entonces, ¿qué se hizo allí? Se aplicó el modelo de riesgo. Se agarró cada modo de fallo físico y se buscó datos de qué? De frecuencias de falla, del tiempo medio para reparar, de las pérdidas y se calculó el riesgo anual equivalente por cada modo físico. Se ordenaron de mayor a menor y bueno, en este caso de los 22 modos de fallo físico quedaron 10 como los de mayor impacto. Esos 10 son los que sobreviven a la próxima parte. Son los que se van a tomar como referencia para montar hipótesis. Entonces, es el mismo criterio que ustedes utilizaron hace rato, pero solo que ahora a un nivel de detalle más bajo. Ahora tengo que buscar la frecuencia de fallas de un componente específico o de un grupo de componentes. Entonces, cuando tenemos, por supuesto, investigaciones de análisis de modo físico, que es muy compleja, bueno, esto nos ayuda a filtrar, porque al final esto es un filtro, que deja por fuera aquellos modos de fallo físico que no aportan un impacto importante y nos permite que nos concentremos solo en los modos de fallo de alto impacto. Y otra cosa que se hizo acá fue, hace rato que hicieron la pregunta que tú, bueno, que hiciste, lo del riesgo potencial y el riesgo financiero. Aquí en Petrobras, ellos hicieron esa misma pregunta. Ellos decían, oye, claro, ahí hay veces que ocurre la falla y que entonces tú vas al sitio, diagnosticas, identificas el repuesto que tienes que utilizar, llamas a la base y no está el repuesto. Y entonces el repuesto, como esto es una zona que está en el sur de Perú, es una zona desértica, ahí no hay nada, entonces el repuesto tarda 4 días en llegar. Pues tienen que llamar a Lima y en Lima entonces que le llevan el repuesto. Entonces esos son escenarios que generan 4 días de indisponibilidad para esa unidad de bombeo. Pero tienes otro escenario. Bueno, que entonces el mecánico que está haciendo el diagnóstico identificó el componente y llama a la base y la base le dice, sí, aquí tenemos el repuesto.
bueno, simplemente tienen que movilizarse, buscar el repuesto y volver ahí. Entonces ahí el tiempo de reparación va a ser muy corto. Y como entonces ese escenario es normal, pueden ocurrir los dos, pues tú verás qué hizo. Bueno, decidió montar dos escenarios de riesgo, lo que llamó el optimista y el pesimista. Entonces sobre esos dos hicieron los cálculos y luego ellos decidieron en qué áreas se iban con el peor caso y qué áreas tomaban el valor promedio. Después que se hizo eso, entonces bueno, se cerró el volumen de control. Yo voy a seguir mostrando esto en la medida que vayamos avanzando, porque ahorita solo estamos en la parte de los modos de falta. Entonces esa parte, volviendo acá ahora a la presentación, bueno, cuando entonces tenemos entonces una lista, después del evento inicial, cuando tenemos entonces una lista de modos de fallo muy amplia, pues la recomendación aquí, ¿cuál es? Pues utilizar un criterio como el de riesgo para tratar de justamente limpiar y quedarnos solo con los modos de fallo de alto impacto. Yo he mostrado acá el modelo de riesgo basado en el cálculo económico, en el riesgo anual equivalente, pero, por ejemplo, si nosotros se nos hiciese muy difícil conseguir estos datos, tanto los datos de frecuencia de falla, como los costos directos y las penalizaciones. Vamos a suponer que entonces estamos en una organización donde lamentablemente en el software de mantenimiento no tenemos bien documentados las fallas, no tenemos los datos de costo, entonces esto se puede convertir en un dolor de cabeza si queremos calcular el riesgo anual equivalente. Entonces, ¿qué alternativa se pudiese tomar para utilizar un modelo de priorización, pero que sea un poquito más sencillo, digamos, que no nos requiera de tanto esfuerzo para buscar datos económicos y datos de fallos? Es decir, yo puedo utilizar las tradicionales matrices de riesgo cualitativo. Al final, entonces, es una representación del riesgo, pero no en términos económicos. Pero es lo mismo, es frecuencia por consecuencia. Solo que tendríamos que crear los intervalos en frecuencia, definir, bueno, que en consecuencia vamos a evaluar la seguridad, vamos a evaluar la producción, vamos a evaluar el ambiente, probablemente ponerle valores o pesos, y entonces al final, en vez de, por ejemplo, el método de riesgo anual equivalente lo que te termina entregando es un valor, por ejemplo, $220,000 por año para un modo de fallo. Entonces yo puedo sustituir esto, si no tengo información para calcular esto, bueno, entonces lo que hago es que cualifico la frecuencia, cualifico las consecuencias, le pido al grupo de expertos que, bueno, que ellos van a tener que decidir, para asignarle el número, y entonces al final esto lo que me permite es establecer dos ejes. Entonces, por ejemplo, esta es una matriz de 3 regiones. Entonces, lo que yo voy a cambiar es este valor por un código. En vez de aparecer el modo de falla con una pérdida de $220,000, aparece, por ejemplo, un código aquí, AC. ¿Qué es AC? Alta criticidad. Otro modo de falla aparece con un código MC, media criticidad. Estaría en el nombre aquí. Y otro aparece como baja criticidad. Y más o menos se hace lo mismo. Es decir, con el modelo de riesgo económico hacíamos el Pareto basado en dinero. Ahora aquí, ¿qué vas a hacer? Pues todos los que tengan el código AC o de alta criticidad son los que pasan ¿a dónde? A la fase siguiente. Entonces, es el mismo modelo desde el punto de vista teórico, porque es riesgo. Solo que en uno se cualifica, en este último, el riesgo se cualifica en una matriz, en cambio, en el primero se cuantifica. Lo damos como una alternativa. ¿Por qué nosotros nos quedamos explicando primero el cuantitativo? Porque es que este es el mejor. Y sobre todo el mejor porque te da sensibilidad económica. Pero nos hemos dado cuenta que, bueno, que muchas empresas no se les hace fácil calcular esto. Entonces, como, bueno, ¿qué opción alternativa me presenta? Bueno, una matricita de criticidad. Pero lo malo de la matriz de criticidad es que tiene un alto nivel de incertidumbre. Pero bueno, es una opción también. Ahora, si tú arrancas con la matriz o desarrollas tu matriz y la utilizas para esto, la matriz debe ser una solución parcial, momentánea. ¿Por qué montamos la matriz? Porque no tenemos buenos datos, porque no podemos cuantificar el riesgo económico. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en el momento que estamos aplicando la matriz? Bueno, preguntarnos por qué no tenemos datos para calcular el valor económico del riesgo. Y esa pregunta se responde, bueno, revisando el software de mantenimiento. Oye, porque nadie mete información en el SAP, porque nadie mete información en la orden de trabajo. Entonces eso es lo que tienes que corregir. Y después que corrijas eso,
Pues la idea es que la matriz se sustituya, es decir, el modelo final de decisión tiene que ser valor económico. La matriz debe ser una solución parcial. Porque era así la pregunta que tenía. Digamos que esa matriz en cuanto a consecuencias tenemos cinco clasificadores, ¿sí? Personas, económicas. Si uno selecciona por ejemplo personas, lo puede equiparar al valor económico de ese nivel, por ejemplo, la matriz. Depende, es que depende cómo hayas diseñado tu matriz, porque yo hablé, por ejemplo, la matriz que yo comenté acá, se le da distintos pesos a, por ejemplo, a la parte de las personas, a la parte de la del ambiente, a la parte de producción. Pero hay otras matrices que se diseñan no asignándole pesos, sino son, por ejemplo, las matrices que se diseñan las más conservadoras. Metes personas, metes, por ejemplo, ambiente, metes producción, pero el criterio que utilizas es el peor evaluado es el que gobierna el eje horizontal. Entonces, claro, allí son más sencillas. ¿En qué sentido? Bueno, que si estás evaluando un modo de fallo y, por ejemplo, la categoría de personas, vamos a suponer que el código es de 1 a 5 y en personas le pusiste 4. Bueno, potencial, accidente, que va a inhabilitar a la persona, por ejemplo. Vamos a suponer que el ambiente le pusiste 2. Esa es una falla que no genera repercusiones importantes en el ambiente. En producción le pusiste 3. Es una falla que genera un valor de pérdida promedio entre tanto y tanto y quedó en la categoría 3. Y vamos a ver que esos son los 3 criterios. Entonces, de los 3 criterios, ¿ahora qué hace? El peor fue personas, 4. Bueno, entonces en la matriz te viene y lo ubicas en 4. Ese es un criterio, es una matriz. Pero están las otras matrices que no se van al peor caso, sino que le ponen peso. Entonces, el resultado final es la combinación y te da un valor final. Ambas son válidas. Ahora, esa primera matriz, sobre todo cuando te vas al peor caso, es muy recomendada, sobre todo, cuando tú por primera vez desarrollas un modelo de criticidad, nunca has aplicado ninguna herramienta de riesgo, por primera vez te estás introduciendo en este campo y no tienes buena información. Porque entonces esa matriz peca de conservadora, pero en términos de riesgo eso es bueno. Porque si te equivocas con una matriz de ese tipo que es muy conservadora, te equivocas por el lado conservador. ¿Qué es equivocarse por el lado conservador? Bueno, que van a quedar muchos modos de fallo ubicados en la zona roja. ¿Y a qué te va a llevar eso? Bueno, pues probablemente hacerle muchas cosas, hacer mucho mantenimiento. Pero eso desde el punto de vista de riesgo no es malo. Bueno, solo que vas a tener que preparar ese bolsillo para poder pagar todo ese poco de recomendaciones. Pero ya después una organización que tenga un cierto nivel de madurez, que ya tenga años manejando información de fallas, de costos, que bueno, que tengas más o menos un SAPM depurado, con buenos datos, mire, esa matriz tiende a ser muy ineficiente, porque te va siempre al peor escenario. Entonces tú tienes ya datos que puedan cuantificar que no siempre el peor escenario es el peor. Entonces lo ideal sería que dieras el salto y le pusieses valor económico al riesgo. Entonces, es una alternativa interesante del uso de la matriz y utilizar ese criterio de el de mayor impacto. Entonces, bueno, en esta fase, la idea entonces es simplemente tomar estos modelos de riesgo para ayudarnos a priorizar. Y entonces esa priorización lo que te va es cerrando el volumen de control y los que queden aquí como modo de fallo crítico son los que sobreviven a la próxima etapa y son a los que se le definen hipótesis y a los que se le definen ya las causas. Esa parte siguiente que viene a continuación, que es justamente la definición de la hipótesis y la causa, es lo que dentro de los métodos se conoce como el proceso clave de cualquier análisis de fallo. La parte neurálgica justamente está en la fase siguiente. El éxito de un proceso de análisis de fallas depende justamente de cómo se definan las hipótesis y cómo se validen. En la medida que los grupos de análisis de fallas validen hipótesis con hechos reales, pues la probabilidad de que obtengan una solución final eficiente va a ser muy buena. Pero si igualmente se montan hipótesis mal validadas, pues puede estar generando soluciones que no terminan generando ningún aporte dentro del proceso. En esta parte también, bueno, sobre todo con los modos de fallo físicos, bueno, la intención es que todos los modos de fallo físicos, que son los componentes asociados, se resguarden. En el único momento que yo voy a poder descartar los componentes físicos es después de las hipótesis. ¿Sí? Ya después que entonces yo aquí he priorizado los 5 o 6 modos de fallo de mayor impacto, si hay materiales asociados a esos componentes físicos, tengo que resguardarlos, porque probablemente muchas hipótesis más adelante van a tener que validarse en función
por ejemplo, de materiales, de algún ensayo, alguna técnica predictiva que te permita medir una inspección. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo que más adelante montar una hipótesis, como les comentaba esta mañana, de corrosión, y el componente que fue atacado por corrosión lo descarté. Bueno, ¿cómo compruebo esto? Entonces, aquí tiene que haber un procedimiento previo que te permita resguardar las evidencias. Claro, si simplemente la evidencia se destruyó totalmente, bueno, entonces cuando caigamos en la hipótesis, ahí sí va a ser juicio de expertos. Porque vas a tener que inferir sobre una hipótesis que no vas a poder validar con hechos reales. Y en esta parte también es donde tenemos que prepararnos para ya comenzar a identificar a qué personas vamos a traer a las entrevistas. Inicialmente yo les comentaba, bueno, primero en el inicio de la investigación tienen que estar las personas que estaban en el momento de la falla. Pero cuando se van a plantear hipótesis, entonces ahora yo voy a contrastar. Bueno, yo tengo ese operador que estaba en el turno de la noche y fue donde apareció la falla, pero resulta que yo tengo otro operador que es, por ejemplo, el experto en esa área, que él viene en el turno de día. Entonces yo lo tengo que traer, es decir, ya yo tengo evidencias, más o menos tengo el inicio del árbol de falla, ¿y qué voy a hacer ahora yo? Bueno, pues le voy a mostrar eso a esta otra persona que no estuvo en la falla, pero que es experto en la operación. ¿Y qué le voy a pedir yo? Pues su opinión y que me ayude a construir hipótesis. Es más, la posición que puede tener ahora esa persona, ¿cuál es? Una, bueno, puede coincidir con las hipótesis que te está planteando el operador que participó, que estaba en la falla. Pero la otra posición, ¿cuál es? Uy, aquí hay otras hipótesis que él está visualizando que son distintas a las que planteó el que estuvo en el momento de la falla. Claro, y eso está bien. Bueno, yo simplemente él las va a poner en la mesa y luego, bueno, luego hay que buscar evidencia para validarla. O sea, aquí se va a generar a veces puede generarse una confrontación, pero tiene que ser una confrontación técnica. Porque al final la gente no se tiene que disgustar. Bueno, pero tú me estás montando una hipótesis distinta a la mía, sí, no hay problema. Porque yo tengo una visión distinta de la falla, ¿no? Ahora, lo importante no es generar la discusión entre ellos, ¿no? Lo importante es que cada quien luego busque las evidencias para justificarlas, porque luego pueden haber dos hipótesis que se validen. Es decir, no tiene que validarse una sola hipótesis. Al final el árbol de fallas puede tener no una causa, puede tener distintas causas. Entonces, bueno, claro, todo eso siempre validado con hechos reales. Entonces, esa es la fase siguiente. Entonces, normalmente aquí lo que hacemos es preparar justamente el ambiente de las reuniones para hacer este tipo de entrevistas. Aquí, sobre todo en la fase siguiente, es donde vamos también a traer a quiénes, a los expertos externos. Por ejemplo, el representante del equipo, que está haciendo un análisis de fallas sobre una marca comercial, qué sé yo, un motor Siemens. Entonces, bueno, voy a traer al especialista de Siemens para que me ayude, porque de repente él, y eso también es interesante porque entonces te traes a una persona que desde afuera no está contaminado por la falla, porque a veces también tú metido dentro de la investigación, pues uno a veces cree que ya tiene la solución y resulta que desde afuera alguien, tú le muestras todas estas evidencias y te dice, oye, pero aquí esto lo que está pasando es diferente a lo que ustedes están planteando allí. Y como es el experto ahora en ese equipo, pues probablemente tú a veces te metes allí en un sinfín, pasan reuniones, nadie llega a nada, y esta persona simplemente, después de 15 minutos que tú le muestras las evidencias, él te dice, mira, ahí lo que está pasando es, y a nadie se le había ocurrido eso. Claro, porque él viene desde afuera, no contaminado por la investigación. Esta parte también del módulo hipótesis es propicio para eso, para tratar de traer personas desde afuera que con una imagen un poco más fresca, pues ayuden a detectar pues, lo que no estamos viendo nosotros, que estamos metidos probablemente dentro de esa investigación. Ok, bueno, este ejemplo lo vamos a plantear ahorita en la tarde porque en realidad la parte de los modos se alinea con las hipótesis. Y normalmente tú montas los modos, los priorizas e inmediatamente le montas las hipótesis. Entonces ahorita en la tarde cuando regresemos, pues discutimos las hipótesis y luego planteamos y ahí utilizaremos un formatico en Excel que tienen en la USB, que es como este procedimiento convertido en una hoja en Excel. Bueno, vámonos a comer, entonces ahorita en la tarde.